Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido a este tutorial donde estaremos realizando el cabello y la corona de nuestra princesa Aurora. Y si aún no ha visto los vídeos anteriores, donde les guío los vídeos que deben ver antes de llegar aquí y también los materiales que utilizaremos para confeccionar esta princesa en su totalidad, yo en la descripción de este vídeo les dejaré los enlaces. Y ahora sí, comencemos realizando su cabello. Este cabello lo estaremos trabajando con hilo de color amarillo y la vuelta 1 la iniciaremos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. La vuelta 2 la estaremos trabajando con 6 aumentos. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya llevo un punto bajo y otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos otro más. Ya tenemos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumento de punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante 6 veces y terminaremos esta vuelta con un total de 18 puntos. Entonces primeramente un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo una vez más. Un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar toda la vuelta. En la vuelta 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. Primeramente 2 puntos bajos, 1 y 2 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 30 puntos. 1, 2, 3 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En esta vuelta 6 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En esta vuelta 8 estaremos repitiendo durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 48 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Ahora estaremos haciendo los mechones. Ya podremos retirar el marcador. Y para el primer mechón, primeramente haremos un punto deslizado en el siguiente punto tomando la hebrita delantera, esta hebrita de acá. Así haremos un punto deslizado. Y el primer mechón lo estaremos haciendo con 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y estaremos tejiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. Tomamos la lazada y estaremos comenzando en la tercera cadena, o sea, en esta no, esta es la 2, en la tercera. Vean, y tomando esta hebrita, la trasera sería un medio punto alto y un aumento en el siguiente. Repitámoslo una vez más. Un medio punto alto y en el siguiente un aumento de medio punto alto. Y así un medio punto alto y un aumento de medio punto alto lo repetiremos 4 veces más, o sea, un total de 6 veces. Una vez hayamos repetido un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces, pues así nos irá quedando. Y para terminar este mechón haremos 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un punto deslizado en el siguiente punto, tomando la hebrita delantera. Y así hemos terminado el primer mechón. Ahora estaremos haciendo los siguientes 8 mechones de la siguiente manera. Subiremos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la tercera cadena, o sea, aquí en la tercera, 2 y 3, estaremos haciendo este mechón repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 5 veces. Un medio punto alto y en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. Y esto mismo, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, lo repetiremos 4 veces más. Para terminar este segundo mechón haremos un punto deslizado en la siguiente hebrita delantera, la que sigue. Ahí haremos un punto deslizado. Y así como hemos realizado este mechoncito, subiendo con 12 cadenas y luego repitiendo a partir de la tercera cadena un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 5 veces y luego un punto deslizado en la siguiente hebrita delantera, así haremos un total de 8 mechones, o sea, este y 7 más. En el siguiente mechón haremos como el primero, o sea, como este de acá. Exactamente igual, subimos con 24 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y en la tercera cadena comenzaremos a repetir un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. Hagámoslo una vez. Un medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Y esto mismo, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, lo repetiremos 5 veces más.
Una vez hayamos repetido un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces, nos quedarán 10 puntos para terminar este mechón y haremos 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para terminar el mechón, un punto deslizado en la siguiente hebrita delantera. Y así hemos hecho ya un total de 10 mechones. 1, 8 aquí delante chiquiticos y luego otro más, ya son los 10. Y el resto de 37 mechones los haremos de la siguiente manera. Vamos a subir con 54 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así continuaremos hasta tener 54 cadenas. Una vez listas las 54 cadenas, vamos a comenzar en la tercera. 1, 2 y 3. Y estaremos repitiendo durante 8 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto. Repitámoslo una vez más. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y asimismo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto lo repetiremos 6 más para tener un total de 8 repeticiones. Luego de realizar un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 8 veces, así nos va quedando. Y para terminar el mechón vamos a realizar 36 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos, uno encima de cada cadena. Serían 36 en total. Para terminar este mechón haremos un punto deslizado en la siguiente hebrita delantera. Y así como hicimos este mechón, estaremos repitiéndolo 36 veces más, o sea que tendremos un total de 37 mechones exactamente igual a este. Ya yo al regreso habré terminado los 37 mechones. Ya he terminado de realizar los 37 mechones más largos y ahora sí podremos cortar hebra dejándola cómoda solo para esconderla. La aseguran y la esconden o luego cuando hagamos la costura del cabello a la cabeza o bien lo peguemos. Y ahora sí vamos a ubicarlo en la cabecita. Esta es la parte revés del cabello, vean por donde quedaron estas hebritas. Vean. Esta es la parte que va a quedar hacia adentro. Entonces lo que haremos será tomar el centro en esta posición, vean el centro, y lo vamos a ubicar justo en el centro de la cabecita. Aproximadamente, vean, lo más centrado posible. Y a su vez, esta partecita de aquí, de los mechones los medianos y los más cortos, pues van a quedar lo más centradita posible. Vean. Y ahí lo voy a fijar. Voy a poner varios alfileres para que no se me vaya a mover del centro de la cabeza. Pongan tantos alfileres como necesiten. Entonces, lo que haremos ahora será ir colocando el cabello. Esta parte de aquí delante no la vamos a tocar aún. Y aunque el video se haga un poquito extenso, pues creo que es bueno logren ver dónde yo coloco cada mechón para que puedan realizarlo lo más similar posible. Aunque siempre vuelvo y les repito, puede ser a su gusto.
Entonces, yo voy a colocar el primer mechón largo de este lado, lo voy a colocar delante de la orejita. Y el segundo lo voy a colocar detrás. Rodeando la orejita, ¿vea? Así. Entonces, aquí está el tercero, lo voy a dejar hacia arriba. Vamos a colocar el cuarto mechón. El quinto lo voy a dejar hacia arriba. Y aquí tengo el sexto mechón. El mechón 7 lo voy a dejar hacia arriba, o sea que voy dejando uno sí y uno no, ¿verdad? Este es el mechón 8. Nada tiene que ser exacto, yo solo les doy la idea. Este es el 9 y el 10 lo vamos a colocar. Este es el 11 y el 12 lo ubicamos acá. El 13 hacia arriba y colocamos el 14. El 15 hacia arriba y colocamos el 16. Vean. Vamos a colocar un poco de este lado para que así nos vaya quedando parejo. De este ladito vamos a tomar el primer mechón e igual lo colocaremos por delante de la orejita. Y el segundo lo vamos a colocar por detrás, rodeando la orejita. El tercero hacia arriba, voy de este lado. El cuarto lo colocamos. El quinto lo dejamos hacia arriba y el sexto lo colocamos. El 7 hacia arriba y el mechón 8 hacia abajo. El 9 hacia arriba y el 10 lo colocamos. El 11 hacia arriba y el 12 lo ubicamos hacia abajo. El 13 hacia arriba, aunque aquí creo que no, que el 13 lo vamos a dejar, lo vamos a colocar. Ya ven que nada es exacto, es solo buscando la manera. Voy por el 14 de ir tapando la piel, la cabecita. Entonces aquí detrás vamos a dejar otro más hacia arriba. Ubiquemos una más. Vamos a ubicar otro hacia abajo. Otro hacia abajo. Ya todos los iremos poniendo hacia debajo. No importa que no haya quedado parejo un lado de otro. Vean, ya ahí tenemos forradita bien la piel de la cabecita de nuestra princesa. Y estos pelitos, estos mechones nos servirán para decorar. También los vamos a coser un poco, no van a quedar así todos sueltos. Pero primeramente vamos a coser esto de acá. Yo lo estaré cosiendo con aguja lanera y tomaré una hebrita. De este mismo hilo estaré utilizando, digamos, 2 hebritas.
para ir cosiendo este cabello con aguja lanera. Pero si usted desea irlo pegando, pues realmente es mucho más cómodo. También puede hacerlo, solo que yo decido hacerlo cosido. Entonces yo estaré cosiendo el cabello. Lo mismo pueden dar puntaditas solo donde tienen los alfileres o bien dar puntadas donde usted lo crea necesario para más seguridad. Sí les recomiendo que haga costuras aproximadamente hasta acá, un poquito más abajo de los alfileres, para que así pues se mantenga bien tapadita la cabecita por detrás. Y bueno, ya al regreso yo habré cosido esto acá y vamos a ubicar estos mechones. Y si quieren emparejar un poco más para que quede aproximadamente la misma cantidad de mechones encima de un lado que de otro, pues bien puede hacerlo. Pero ya les digo, el cabello no tiene que ser nada exacto. Ya que he terminado de coser los mechones de abajo, vean cómo han quedado. Entonces los que habíamos dejado arriba ya los he colocado. Es a su gusto, aquí yo los he colocado a media. Ahí daré unas puntaditas para que el resto quede suelto. Y también demos unas puntaditas acá arriba. Todo lo estaré haciendo siempre con aguja lanera, pero vuelvo y le repito, usted si le es mucho más cómodo, entonces también puede pegarlo. Ya tengo cosido todo y así nos va quedando. He decidido que estos mechones los voy a dejar sueltos, al igual que estos de acá, tal cual así como se me han formado. Pero hay que coser esto de aquí, vean. Entonces lo que estaré haciendo será dando puntadas, tomando estas hebritas las hebritas que dejamos cuando tejimos los mechones, esas las estaré tomando y cosiéndolas a la cabecita. Espero que pueda verlo bien ahí. Tomo hebritas de la cabeza y luego una hebrita del cabello. De la cabeza y del cabello. Y así continuaré cosiendo todo esto de acá. La corona la estaremos trabajando con hilo color oro o dorado. Y comenzaremos a hacer puntos bajos a partir de la segunda cadena. Contando desde donde terminamos, 1, 2, justo aquí comenzaremos a hacer puntos bajos. 20 puntos bajos, o sea, uno encima de cada cadena. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta tener un total de 20. Para la vuelta 2 vamos a girar el tejido y estaremos tejiendo 20 puntos bajos, uno encima de cada uno de la vuelta anterior, comenzando justo aquí en el primer huequito. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y de igual forma realizaremos la vuelta 3. Para la vuelta 4 vamos a girar el tejido. Tomaremos lazada, pues vamos a hacer medio punto alto, pero primeramente saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente ahí haremos 3 medios puntos altos juntos, 1, en el mismo lugar, 2 y 3. Subiremos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer un punto deslizado justo aquí. Vean dónde introduzco el gancho. Ahí. Ahí haremos un punto deslizado. 3 medios puntos altos más justo en la misma base donde hicimos estos 3 medios puntos altos anteriores. 1, 2 y 3. Saltemos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto deslizado. Tomamos lazada para los siguientes puntos altos.
Vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente ahí estaremos haciendo 4 puntos altos juntos. 1, 2, 3 y 4. Subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Un punto deslizado en la base, aquí vean. Ahí un punto deslizado. 4 puntos altos más en el mismo lugar. ¿Ya? 4 más. 1, 2, 3 y 4. Saltamos 3 puntos. 1, 2, 3 y en el siguiente un punto deslizado. Ahora repetiremos uno igual a este, el primero que hicimos. Tomamos lazada, saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente ahí estaremos haciendo 3 medios puntos altos juntos. 1, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto deslizado justo en la base, ahí donde iniciamos la primera de estas 3 cadenas. Vean. Tres medios puntos altos más, justo en el mismo lugar. 1, 2, 3, saltamos 2 puntos, 1, 2 y ya en el último ahí haremos un punto deslizado. Y así nos va quedando la coronita. Vean. Vamos a cortar esta hebra un poco larga, pues la vamos a utilizar para coserla a la cabeza. La extraemos y estaremos utilizando aguja lanera. Primeramente vamos a llevar esta hebra hacia abajo. Y una vez que ya la hayamos llevado hacia abajo, aquí vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a alar, para que se mantenga en el mismo lugar. Listo. Vamos a poner el frente de la corona, será esta es la parte de atrás y este es el frente. Y lo que estaremos haciendo será colocándola justo encima del cabello. Yo la voy a colocar primero con, vamos a sostener estos mechones hacia adelante para que no nos molesten. Y vamos a colocar la coronita lo más centrada posible. Y ya cuando la tengan justo donde desean, ahí colocan alfileres para que nos sea más fácil a la hora de coser. Vean dónde yo le estoy colocando. Esta hebrita luego la esconde. Y bueno, así yo estaré colocando la coronita. Que si la quisieran más alta, solo deben realizar más vueltas de puntos bajos aquí al inicio antes de hacer la última vuelta. Entonces lo que haré ahora será coserla, fijarla bien aquí por dentro y ya regreso pues tendremos todo listo. Y así ha quedado el cabello de la Bella Durmiente, nuestra princesa Aurora. Vean su cabello con todo y su corona. Espero hayan disfrutado de este tutorial y si ha sido así no olvide dejarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo y de esa manera apoyan este maravilloso proyecto. En el próximo vídeo terminaremos de hacer nuestra princesa Aurora haciendo su vestido. Así que hasta la próxima. ¡Chao!